Entonces, alguien que se ha perfeccionado en la fe es aquel que sigue la verdad en amor y que es fiel a esa verdad y no a cualquier doctrina de hombres que tienen el objetivo de engañar o hacer creer en el error. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, si tú das una ofrenda, ¿no? El Señor te va a sanar. Entonces, están pensando que uno paga su milagro. Es mentiras. Nosotros debemos seguir y practicar y estar firmes y fieles a la verdad. Debemos creer siempre a lo que está escrito y echar afuera lo que no está escrito. Esa fue toda la lucha que hubo entre el apóstol Pablo y los fariseos. Esa fue toda la lucha que hubo entre Pedro y los fariseos. Esa fue toda la lucha que hubo entre Jesús y los fariseos. Los fariseos hablaban de las tradiciones de los hombres y Pedro, Jesús y Pablo hablaban de conforme a lo que está escrito. Maldito el que no permanece en lo que está escrito, es decir, en todo lo que es la tradición de la ley o la Torá o las obras de la ley, o en hebreo, Mixak Mahase HaTorah, que significa las obras o los añadidos o preceptos farisíacos que se añadieron a la ley de Dios. De las tradiciones de los hombres es lo que Jesús siempre rechazó. Y él decía, apartados de mí vosotros que no obedecen los mandamientos de Dios. Señor, pero no hicimos milagros en tu nombre, no sanamos a los enfermos, nunca os conocí, vosotros que no cumplen los mandamientos de Dios. Entonces, hermanos, es importante no solamente conocer la Escritura, sino ponerla en tu ser más íntimo, en tu hueso, en el tuétano de tu ser. Hacerlo con todo tu corazón, la motivación correcta. En el core, en el cuore, en el centro de ti. Los núcleos de los procesadores de computadora tienen 5 núcleos, se llama i5, ¿no? Tienen 5 cores, o core 5, dice, ¿no? Tiene 5 núcleos. El núcleo de tu ser, lo más interno de tu ser, eso es lo que tiene que estar impregnado de la palabra del Señor. Eso es lo que vale. No vale cuánto tiempo tienes, cuántos versículos sabes, no vale lo secundario, sino porque cómo vives. A veces se cree que el número de años, ¿no?, que uno tiene yendo a una iglesia es lo que muestra una persona madura en la fe. No es eso. No es eso, es doctora. El caminar, tu caminar diario. Entonces, según las raíces hebreas de la palabra emuná, ¿qué cosa significa? Llegar a ser una persona fiel y confiable, porque permanece o es firme en la verdad. Y que esa verdad es una cualidad que se desarrolla con la práctica y constancia. No de la noche a la mañana. No es, hermano, hay personas que tienen fe, no en la fe que han recibido por pasar tiempo con el Señor, por caminar en la luz, sino su fe está basada en la fe de otros. Ajá. Y el Señor quiere que tú desarrolles tu propia fe para vivir una vida para Él. Entonces, una fe personal, una intimidad, donde Dios es tu Elohim, es tu Señor, tu Dios. No solamente es el Dios de todo, pero es el tuyo personal. Por eso el apóstol Pablo dice, mi Dios suplirá. Mi Dios pues suplirá. Todo lo puedo, ¿quién? Yo, en Cristo, que me fortalece. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que lo vive en la carne, lo vive en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando tú todos los días corriges tus pensamientos y dices, rehúso pensar de esta manera, mi mente no es un tacho de basura, tengo un corazón puro, Padre, te agrado con mis pensamientos, rehúso pensar de esta manera. Cuando todos los días y los segundos de tu vida tú estás centrado en honrar a tu Dios, Dios se complace tremendamente, porque eso es integridad, eso es fidelidad, eso es verdad, un hombre de verdad, una mujer de verdad íntegra, hasta los huesos, hasta las médulas. Por eso los tres, Sadrach, Mesach y Abed-Nego dijeron, no, rey, sabes tú que nosotros no te vamos a adorar. Y si no nos postramos delante de ti, aunque nos quemes, no te vamos a adorar. Sí, Daniel también. Lo tiraron al pozo, al horno de fuego. 7 veces
aumentaron el fuego. ¿Y ellos se postraron ante el rey o no? No, ¿Y qué pasó? ¿Se quemaron? no, nada, ni su cabello, ni sus calzados, ni sus ropas. Los que terminaron Y quemados todavía tenían a alguien más junto a él. como A si ellos. fueran barbacoa o barbecue o parrillada, fueron los que estaban calentando el horno. ¿Y cuántos vieron dentro del fuego? Vieron a 4 porque había un cuarto que era semejante al Hijo de Dios. Entonces, Él estará contigo todos los días. Amén. El fuego no te puede quemar. Como dice, las aguas no te van a ahogar. El fuego no te va a quemar. Amén. Porque tú has puesto al Señor por tu habitación, por tu escudo, tu roca, tu fortaleza. En Santiago 2:22, refiriéndose a Abraham, ¿qué dice la palabra ahí en Santiago 2:22? Aleluya. Santiago capítulo 2, versículo 22 dice así. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Cómo perfeccionas tu fe, hermano? ¿Cómo perfeccionó Abraham su fe? ¿Y cómo tú las perfeccionas? De la misma manera que Abraham, el padre de la fe, lo hizo. El amigo de Dios lo hizo. Versículo 22, ¿cuánto? Santiago 2:22, ¿no? 2:22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Tu fe actúa juntamente con tus obras. ¿Cómo puedes decir que tienes fe y haces otra cosa? Y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Esa gente de Hebreos 11, que menciona la Biblia, gente de fe, en la cual nosotros debemos ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Ahora, noten que esa gente estaba en el antiguo pacto. O sea, en el antiguo pacto también hay fe. Así es. Antes del antiguo pacto, antes del pacto mosaico de los 10 mandamientos, ya Abraham tenía una fe. Y con Moisés también vemos que hay gente de fe. Porque la fe, ¿cómo viene? Y también en el nuevo pacto hay gente de fe, por oír la palabra y la verdad de Dios, y los mandamientos de Dios, y la integridad de guardarlos. Está hablando de Dios el Padre. Y acá está diciendo que, miren, en el versículo 21 dice, no fue justificado por las obras Abraham nuestro Padre. Ahora, ¿las obras justifican o no justifican? Acá dice que sí, las obras hechas cuando guardas y obedeces la palabra de Dios. Sí, no, porque oyó a Dios. Y creyó de todo corazón, y actuó de acuerdo a esa fe que creyó con todo corazón. Y ese fue el problema que Jesucristo enfrentó a los fariseos. Dijo, este pueblo no me ama interiormente, de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. Pero acá la Biblia dice que Abraham perfeccionó su fe por sus obras. O sea, hay una fe perfeccionada y madura que se llega a esa madurez de fe por actuar de acuerdo a unas obras a la palabra de Dios. Ahora, no estamos diciendo, ¿no?, que la salvación se reciba por las obras. No, estamos hablando acá de estamos hablando de una justificación delante de Dios por caminar en lo que Él nos manda. Y en algo específico que tú necesitas. En este caso, no era una justificación. Abraham no estaba siendo justificado para ir al cielo. Abraham estaba siendo justificado para recibir la promesa que Dios le había dado en Isaac, será llamada descendencia, y en tu simiente, que era Cristo Jesús, que serían todos los pueblos de la tierra serían bendecidos. Entonces, Abraham estaba actuando de acuerdo a lo que Dios le había hablado. Y en Génesis 26, versículo 5, dice que Abraham oyó la voz de Dios y guardó sus mandamientos, sus estatutos, sus leyes, sus mandamientos. Amén. A pesar que no había la ley de Moisés, ya Abraham tenía una ley, Dios le había dado sus instrucciones, porque ley significa instruir. De ahí viene la palabra Torah. Por eso dice que toda la escritura es útil para instruir. Lo primero que dice es que la escritura es útil para instruir. O sea, la escritura la debemos llamar Torah, debe ser instrucción, no tanto ley, sino instrucción. Porque nos instruye a ser como Cristo Jesús, que es la palabra de Dios hecha carne. Y nos instruye qué hacer y qué no hacer. Sí. Y cómo hacerlo. Amén. ¿No? Vayamos a otro versículo. 1 Juan 1:6. Ahora, ¿fe qué significa? Ser fiel a la verdad. ¿Qué es la verdad? Jesús dijo, santificarlos en tu verdad, tu palabra es verdad, la palabra de Dios. 1 Juan 1:6, es la verdad.
Entonces leamos 1 Juan 1:6, ¿qué dice? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, la verdad es algo que se practica, Ah, ¿no? Se practica, hermanos. Si nosotros no estamos practicando la verdad continuamente, no estamos llegando al punto de ser perfeccionados en esa verdad. amén. Y tampoco podemos ser libres si no la practicamos. Y un pastor que se llame a sí mismo un hombre que ande en amor, no puede dejar que su congregación no vive en la verdad. Porque muchos pastores predican un evangelio que no está de acuerdo a la escritura. Lo primero que tiene que hacer un papá es dar de comer a sus hijos comida sana. No le puedes dar de comer a tu hijo tripas de topo ni de ratón para que se coman y crezcan. Tienes que darle buena leche, buen queso, Una leche buena espiritual proteína, buenos huevos, ¿no? Comida sana, pues no puedes irte a comprar pescuezo de pollo todos los días para dar de comer a tus hijos. Y hay pastores que no les importa. ¿Cómo le vas a dar mentira de comer a tus hijos? Además, ¿sabes qué, hermano? Yo quiero decir algo, ¿no? A veces los pastores, algunos pastores, tratan de buscar gente que tenga dinero. No importa lo que ellos hagan de pecado. Saben que están en pecado, pero no les dicen nada. ¿Por qué? Porque prefieren el dinero antes de perder la oveja. Esa no es una oveja, primeramente. Una oveja no es aquel que camina de la forma que quiere. Ese no es un nacido de nuevo, es un hijo de Dios. Pero como reciben el dinero, los quieren ahí en su iglesia. Y el apóstol Pablo con respecto a eso dijo que la avaricia es idolatría. Entonces, una iglesia que es idolátrica es como el romanismo, hermano, salte de ahí. Continuemos con usted. 1 Juan 1:6, ¿qué dice? Sacamos leer. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, si no hay pecado, ¿qué pasa? Tienes acceso con libertad al trono de la gracia. Amén. No hay nada que pueda impedir, pues, hermano, Dios que está, tú te acerques con confianza. Si tu corazón no te reprende, confianza tú tienes en Él. Sí, que Dios está siendo honrado por tu corazón, porque si no estás en pecado, estás guardando su palabra y tu corazón está feliz y el corazón de tu Padre está doblemente feliz porque Dios con quién se agrada, con los que le obedecen y andan en la fe y en la palabra o con los que le desobedecen. Pastor, Dios ama a todo por igual, no es verdad, no es cierto. La Biblia dice que la ira de Dios está contra los que se oponen al evangelio. Así que no ama igual a una persona hija suyo que uno que está contra su evangelio. Claro. La ira de Dios y el enojo de Dios, lean Romanos capítulo 1 y 2, está contra los que se oponen a la justicia. Ahora vayamos a 1 Juan 1:4, lo que dice ahí. Uno 4, está 2 versículos arriba, pastora. Sí. ¿Primera Juan o segunda? Primera. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y el otro versículo, no tengo yo mayor gozo que este. Es segunda de Juan. Ya, segunda. O tercera de Juan. Tercera de Juan, vayamos. Sí. 1:4. Tercera de Juan. 1:4. Dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Este es el que yo tengo acá. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Sí, está bien ese también. Sí, pero es segunda, estaba leyendo, ¿no? ¿Cuál es el que has leído tú? Segunda de Juan. No, pero ese es el que quería yo. Pero vamos también. Ese es segunda de Juan 1:4, dice, porque mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Amén. Es dicho. Mucho me regocijé. ¿Quién se regocijó? Juan. El anciano, sí. Juan, porque he hallado a algunos de tus hijos andando el camino de la verdad. La verdad es un camino conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Algunos han sacado al Padre y dicen los mandamientos de Jesús, pero Jesús nunca habló sus propias palabras.
Habló todo lo que vio yo, y oyó a su padre hacer, hablar. Y además, la Biblia dice en Hebreos capítulo 8, versículo 10, que el nuevo pacto es con la casa de Judá y de Israel, con nosotros que somos Israel y Dios, que es Cristo Jesús, y que Él va a poner sus mandamientos en nuestro corazón, en el nuevo pacto. ¿Cuáles son sus mandamientos? Los 10 mandamientos. Hermanos, nosotros vamos a tener manifestadas las bendiciones que están en los lugares celestiales, que ya nos fue dada en Cristo Jesús, cuando aprendamos a entender que la vida de fe no es una vida de repetir versículos, que la vida de fe no es una vida de hablar las cosas que no son como si fuesen, sino es caminar en luz, caminar en la verdad, caminar en el Señor. En el Salmo 119, versículo 30, leamos ahí. Salmo 119, versículo 30 dice: escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí, escogí el camino de la verdad. 119. ¿No? Si los demás, 119, 30, los demás escogen vivir como quieren y decir que no se debe practicar los 10 mandamientos, nosotros debemos escoger vivir en la verdad. Escogí el camino de la verdad, el caminar en ese camino de verdad. Jesús dijo en Juan 8, 31 y 32. Vamos a ir a Juan 8, 31 y 32. Nuestro Padre Dios se goza cuando nosotros caminamos en su verdad, en su palabra, en fe, en firmeza, en constancia, en crecimiento, en sometimiento, en fidelidad. Pastora, ¿cómo es que la gente ahora dice, no, que yo creo en la obra acabada del Señor Jesucristo, que Él murió por mí y Él guardó la ley por mí? Y ahora, entonces, esa persona está diciendo que Él no tiene que guardar la ley y los 10 mandamientos. Está hablando la gente mal, pues. ¿Cómo no vamos a guardar si todos el Señor nos manda en cada versículo que hemos leído que nosotros caminemos en su mandamiento, en su verdad? La fe que es para ellos, pastora. La fe para ellos es creer en la obra terminada de Jesús, dice, que no tienen que hacer nada. Creen, pero no son imitadores de Jesús. No. O sea, hacen contrario a lo que Él hizo. Sí, que no tienen que hacer ninguna obra. ¿Y cómo dicen que aman a Jesús si hacen contrario a lo que Él ha hecho? No, pues, no, eso no es verdad. No es verdad. Es contradecir a Dios. Es llamar mentiroso a Dios. Juan 8, 31 y 32, ¿qué dice acá? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, que no eran verdaderamente, porque no estaban permaneciendo en su palabra. Y seréis. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. En el ¿Libre versículo de qué? 36 dice: el pecado. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libre sin pecado. A veces sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme porque mis palabras no hayan cabida en vosotros. ¿Dónde está la palabra de Dios? No, dice, se sobreentiende que nosotros no hacemos eso, dice. Algunos tienen la osadía de decir, se sobreentiende. Se sobreentiende, no, que se ve. La Biblia nos dice que nosotros tenemos que cuidarnos de toda apariencia de mal. Amén. ¿Cuánto más de mal? Santiago 1, 22 y 23. Este es uno de los textos más tremendos que hay, porque Santiago, Pablo y Pedro sabían lo que hablaban, hermanos. No le hagan caso a la gente que dice que conoce la palabra de Dios y está negando la Escritura. ¿Usted cree por qué los discípulos de Jesús, ellos con toda osadía, no, con su propia voluntad, también osadía, ¿no? Prefirieron morir por lo que ellos habían creído? Gloria a Dios. Porque ellos habían experimentado en sus propias vidas el poder, la salvación Amén. que había dado el Padre a través de Jesucristo su Hijo. ¿Qué dice de Santiago 1, 22 y 23? ¿Leo? Sí. Del versículo 20. 22 y 20. ¿Ah? 21. Ya. ¿Ya? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada,
la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahora, mire lo que dice, ¿no? Persevera en ella, en la perfecta ley, la de la libertad. Amén. Persevera, no unos cuantos años, ni unos cuantos días. El Señor nos manda más allá. El Señor no quiere un poco, quiere todo de nosotros. Santiago 2, 17 y 18. Santiago 2, 17 y 18. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Decimos que tenemos fe, no hay obras. Entonces, es muerta. Esa fe es muerta. Y algo muerto apesta, algo muerto no produce nada, algo muerto no tiene poder. ¿Qué clase de fe es eso? ¿Qué versículos 17 y 18? Sí. Santiago. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Cómo va a ser una obra muerta? ¿Con eso vas a agradar a Dios? ¿Con algo muerto? Si la fe de Dios es viva. Amén. Su palabra es viva y eficaz. Su Amén. palabra es todopoderosa. Amén. Porque la fe viene de su palabra. Entonces su palabra es poderosa, viva. Y acá dice que está muerta. ¿Por qué? Una fe Porque que no está tiene basada obras. en la desobediencia, en el añadir o quitar a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios, es una fe muerta, es una fe farisaica, es una fe de demonios, es una fe que no tiene acciones correspondientes. Así es. Entonces nosotros tenemos que ver en qué estamos. Comenzar a analizarlo. ¿Cómo estamos caminando? Estamos hablando la palabra. Tenemos porque que hemos aprendido versículos. analizarnos a nosotros mismos, juzgarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. ¿Y sabes dónde se ve la verdadera fe, pastor? Cuando estamos en el problema. En la cancha. Ahí en la cancha. Ahí cuando estamos donde las papas queman, ¿no? Cuando ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a hacer ahora? Cuando tienes que sujetar tu temperamento, cuando hay una persona que obstinadamente está haciendo algo que está mal y tienes que corregirlo. Cuando tienes que perdonar. Cuando tienes que estar junto con esa persona que te ha ofendido y ya debes perdonarla. Cuando estás enfermo y parece que todo está peor sí. Y que se han multiplicado los síntomas, ¿no? Sí. Y ahí que tienes que sentir que gritar por la palabra. ¿Cómo está tu carácter cuando estás con el dolor de muela? ¿No? Una vez me tocó ir a predicar a otro país y se me reventó una muela, se me rompió y se me inflamó así tremendamente. Y hermanos, para que me dieran antibióticos tenía que pagar $100. Y era creo que todo lo que tenía encima. Entonces dije, no voy a gastar estos $100 porque si no, no me puedo regresar a Lima. Y hermano, estuve que como 2 semanas con la muela de este tamaño. Y ahí tuve que creer en Dios por un milagro. Una madrugada también yo me levanté, tenía que irme de viaje. Eran las 5:30 de la mañana y tenía que alisarme para irme al aeropuerto y ir a Brasil. Y veo la cara en el espejo, estaba con una parálisis facial. Estaba toda torcida, ¿no? El ojo lagrimeando. Y ahora tenía que tomar una decisión. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a ir o no te vas a ir? Me voy, en el nombre de Jesús. Me voy y confío en mi Dios. Y una de las noches que había terminado de predicar, llego a la casa donde estaba viviendo, donde estaba hospedada, y de repente comencé a sentir un temblor en toda mi cara. Y yo le digo a la hermana, a la de mi casa, ¿no? Siento que todo se me remece dentro. Y yo había predicado así con la boca chueca, yo tengo fotos ahí que pusieron todavía el internet, ¿no? Con la boca todo así, el ojo todo así, ¿no? Yo tuve que ir a predicar así. Y no podía mover bien los labios. Y el ojo me lagrimeaba. Pero ¿sabes qué? Esa noche que yo llegué a esa casa, había hablado sobre el poder de Dios, había hablado de la fe, había hablado sobre que no había nada imposible y la gente había dado gloria a Dios y todo.
Y Meu Deus! cuando llegué a la casa, me temblaba todo, y cuando en eso Ah, se me emparejó. A la mañana siguiente amanecí con el rostro normal. Dios. Eso no es casualidad, eso fue el Señor. ¿Por qué? Porque actuamos en la verdad. Y cuando Porque actuamos en la Dios es verdad, grande y bueno. y Dios es fiel, su misericordia se renueva, su fidelidad cada mañana. Y muchas veces eso es lo que nos olvidamos con respecto a la oración, que Dios responde sus oraciones especialmente a una persona que es fiel, que tiene fe. Por eso dice la Biblia, la oración eficaz del justo puede mucho, porque Dios se complace tanto con esa persona. Una oportunidad también estaba en el avión, y en eso comienza el avión, y yo había ido con una amiga a predicar la palabra, ella cantaba todo, ¿no? Entonces, pero en el momento de que dijeron que estábamos en problemas, había mucha tormenta, ¿no? Ujú. La persona que estaba conmigo, ¡ay! ¡Ay! Ahora el avión se va a caer, ¡ay! Ahora, y me agarraba de la mano, cállate, le dije, no se va a caer, no se va a caer porque estamos acá arriba, el Señor está con nosotros. ¿Sabe qué? Yo no tenía miedo que se caiga el avión, yo sabía que no se iba a caer. Un día también tuvo que el avión, por el mal tiempo, volar 1 hora en el aire para quemar Gasolina. gasolina. Y la gente estaba asustada. Y yo dije, no, yo no voy a dejar que nada venga en mi corazón ni en mi mente contrario a lo que yo he querido en la palabra. Y hermanos, vamos a pasar por dificultades, vamos a pasar por adversidades, pero recordemos la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta la consumación del mundo. Confiad, yo he vencido al mundo, ¿no? Entonces, ¿vamos a pasar por tribulaciones? Sí, vamos a pasar, hermanos, pero en victoria. Pasamos, nosotros vamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Gloria a Dios. Amén. Así que Amén, amén, a esa amén. presión hay que decirle, tranquilízate Aleluya. en el nombre de Jesús. Yo tengo que decirle a mi presión, ponte en el lugar. No solamente tú, yo también, el pastor también en sus propias cosas. Todos nosotros pasamos las Tenemos mismas una vida situaciones. personal, tenemos el mismo cuerpo, tenemos pensamientos, Tenemos un mismo adversidades. adversario que no se cansa de tratar de buscar una oportunidad para Entorpecernos. robar, matar y destruir. ¿Pero él va a ganar? No. No. ¿Sabes quién va a ganar? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué cosa vence al mundo? Nuestra integridad, nuestra Vamos a ir a fidelidad. 1 Juan 5, 4. ¿Es 1 Juan? En 1 Juan 5, 4. Dice así, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué dice? Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Si tú crees que Él es el Hijo de Dios y que Él venció en tu lugar y que Él está en ti para ser Él a través tuyo lo que le agrada a nuestro Padre, entonces, ¿de qué tienes temor? Echa fuera el temor en esta noche. Y vamos a posicionarnos, vamos a tomar sus promesas que Él nos ha dado. Y creamos en realidad que Él nos ama. Que no hay mayor amor de nuestro Padre Dios para con nosotros. Y que si nosotros estamos caminando en luz, no hay demonio, no hay Satanás que pueda tirarnos abajo. Entonces, queridos hermanos, tenemos que entender, finalmente, ya para terminar, que tú tienes que persistir en poner la escritura dentro de ti, impregnarla desde la palabra de Dios a lo más interior de ti. Cuando ese proceso se da, tú te vuelves a la imagen de Jesús. Ahí se cumple finalmente lo que dice, vayamos para terminar, Efesios capítulo 3, versículo 20. Efesios 3, 20. ¿No? Que dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, ¿no? Ese es otro versículo, pero después de eso nos dice también Efesios 3:20. Aquel. Sí, ahí. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros.
Pero el versículo 16 puede estar mejor primero, hasta el 21. ¿Ya? Versículo 16, Efesios 3 dice, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, ¿no? Así es. Aquí. Para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios, dice el 19, ¿no? Y de conocer el amor de Cristo, que sea todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, nuestra meta es ser conforme a la imagen de Cristo, conocer su amor y así ser transformado para ser lleno de la plenitud de Dios, de toda su plenitud. ¿Y qué cosa? ¿Quién es el que tiene toda la plenitud de Dios ahorita sobre él? Cristo Jesús. Que cuando tú eres transformado a esa plenitud, todas las cosas son posibles. Amén. Nada te va a detener, ni va a detener la obra de Dios en tu vida, porque el que vive en ti es mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Sí, amén. Así que hay un versículo en 2 de Corintios 13:5, dice, examinaos a vosotros mismos, estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que seáis reprobados. Examinemos a vosotros mismos si estáis en la fe, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que examinarnos, hermanos. Finalmente, oremos, hermanos. Pastora, por favor, diríjanos en una... Vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro papito Dios, porque Él siempre está con nosotros. Sí, adelante, pastora. Padre amado, te damos gracias en esta noche. Gracias, papito Dios, tú nos das todas las cosas por medio de Jesucristo, tu Hijo. Gracias, Padre Dios, porque nosotros sabemos en quién hemos creído. Tú eres nuestro Padre amoroso, misericordioso, poderoso, fiel. Eres un Dios fiel a tus promesas. Aleluya. Eres un Dios fiel a tu palabra. Gloria. Eres un Dios que amas, Señor, a tu rebaño, a tu iglesia, a tus hijos. Y nosotros en esta noche ponemos nuestra vida delante de ti. Nos consagramos completamente a ti para vivir una vida, Señor, que a ti te agrada, una vida de fe, una vida de firmeza, una vida de fidelidad, una vida de lealtad a tus mandamientos, a tu palabra. Haznos, Señor, cada día, Señor, depósito donde tú colocas, Señor, todo bien en nuestras vidas, Señor. Trae revelación de la Escritura para que sepamos, Señor, en quién hemos creído, que podamos entender y comprender las Escrituras y caminar en ellas, sabiendo que ese es el tesoro más grande que como hijos tuyos tenemos. Bendice la vida de nuestros hermanos en esta noche. Sé tú con cada familia, Señor, con cada vida, Señor, que nos está escuchando, cada persona que va a estar escuchando este mensaje, Señor, que sean impactados por tu palabra, Señor, que tu palabra venga a ser para ellos, Señor, poderosa, viva, eficaz, Señor, penetrante hasta lo más profundo de su ser y que pueda dar resultados de victoria en toda área. Gracias, papito Dios. Gracias por las personas que están ahí, por la hermana Gladys, Señor, por sus hijos, papito gracias. Dios, por Víctor, Señor Mario, por Francisco Loaiza. Gracias, Padre, por José. Te damos gracias por Sonia. Te damos gracias por Cintia, Padre Dios. En el nombre de Jesús, te agradecemos por traer crecimiento a sus vidas, Señor. Gracias por la vida de Juanita Guevara, Señor. Gracias, papito Dios, por vivificarla con tu Espíritu Santo que habita en ella, Señor, haciendo que su cuerpo se alinee con tu palabra. Presión arterial, te mandamos ahora que te coloques en